Bien, hoy vamos a ver el tema de la meridiana o mediodía verdadero, también se llama. Vamos a imaginarnos antes de empezar con el desarrollo teórico que tengo esta esfera y nos vamos a imaginar que es la esfera terrestre y que yo estoy situado en este punto donde tengo esta cinta aislante. El movimiento aparente del Sol para un observador que está en la Tierra, si yo me quedo ahora mismo donde estoy, el Sol vendría por aquí, ¿vale? Haría todo su recorrido y se pondría, ¿vale? Este sería el orto y cuando el Sol se pone sería el ocaso. En realidad, como todos sabemos, lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es que yo tengo la Tierra girando en su movimiento de rotación que tarda 24 horas en dar una vuelta completa. Pues bien, yo por aquí, cuando la cinta aislante está por aquí, que sería mi situación, ¿vale? Estaría de noche, aquí tendría mi orto y aquí empezaría el ocaso. Bien, pues justo en este momento, en el momento en el que, perdón, tengo el sol pasando por mi meridiano, estaría en el mediodía verdadero. Y este momento es muy importante porque de una forma muy fácil me permite calcular mi latitud observada. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo este, este desarrollo teórico, eh, cómo lo podemos hacer y, y veremos un pequeño ejemplo de los que os pueden poner en el examen. Y bueno, yo en general siempre lo digo, esto vale luego para navegar también. Entonces voy a parar el vídeo y ahora seguimos. Bueno, pues vamos a explicaros cómo se hace todo el cálculo de la meridiana. Bien, como hemos dicho, se puede obtener la latitud de una manera muy fácil y rápida cuando el Sol pasa por nuestro meridiano superior. Pues, imaginaros que estamos en nuestro barco y podemos calcular eh, la latitud de una manera muy sencilla, que es lo que vamos a ver ahora, cuando el Sol pasa por nuestro meridiano superior, que es el punto más alto, como hemos visto antes, es el punto más alto que se llama la culminación, ¿eh? Es cuando el Sol pasa por nuestro meridiano. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento para que entendáis en qué se basa el cálculo? Pues que no hay ángulo en el polo. El ángulo en el polo no existe porque en ese momento el triángulo de posición es una línea recta entre el cenit, entre nuestro cenit y el astro, ¿vale? Y el azimut será 0 grados o 180 grados, dependiendo de la latitud en la que estemos. Por tanto, la recta de altura será un paralelo, porque si hemos visto, como hemos visto anteriormente, si la línea de la recta de altura tiene que ser perpendicular a la línea del azimut y mi azimut es 0 o 180, en este caso, igualmente, siguiendo el mismo procedimiento, mi recta de altura va a ser un paralelo.
Entonces, la meridiana nos da una altura instrumental. Con esa altura instrumental eh, y un cálculo muy sencillo que en el océano nos va a ser muy útil, eh, podemos calcular la latitud observada. ¿Esto para qué me sirve? Pues yo puedo establecer, por ejemplo, imaginaros que vamos a cruzar el Océano Atlántico. Yo puedo establecer dos latitudes, una latitud superior y otra latitud inferior, por ejemplo, con una distancia entre ellas de 5 millas, y yo voy tomando sucesivas meridianas a lo largo de mi recorrido, y yo puedo saber si estoy dentro de ese camino, esa carretera que yo he trazado en la carta, pero es una carretera como una carretera, pero dentro del mar, y saber si tengo que enmendar mi rumbo, si tengo que caer un poco a babor, si tengo que meter 2 grados a estribor, etcétera, etcétera. Nos vale como orientación, y eso combinado con una ruta ortodrómica que también podemos trazar, nos llevará a nuestro destino, sea el que sea. ¿Vale? Entonces, eh, aquí, una vez obtenida la altura instrumental, bueno, se corrige igual que las demás alturas instrumentales, ¿no? Se obtiene la altura verdadera, se corrige con las correcciones de la página 387 y la corrección de índice, y una vez obtenida la altura verdadera, obtenemos la distancia cenital. La distancia cenital es, os acordaréis que es el ángulo complementario de la altura verdadera. Es decir, la distancia cenital es 90 menos la altura verdadera. Entonces, hay dos formas de seguir desde este punto. O bien aplicamos esta fórmula de aquí, que aquí la veis, que es latitud observada igual a declinación menos distancia cenital, que la acabamos de calcular, y aquí entraríamos en una discusión de signos según sean la declinación y distancia cenital. Tendremos que asignar signos tanto a la declinación como a la distancia cenital, y finalmente calcularemos nuestra latitud observada. Entonces, partiríamos del signo de la declinación. Si la declinación es del mismo signo que la latitud, es positiva. Si es de distinto signo que la latitud, sería negativa. Y el signo de la distancia cenital sería, si la latitud y la declinación son del mismo hemisferio y D es mayor que la latitud, la declinación es mayor que la latitud, la distancia cenital sería positiva. Y si la declinación es menor que la latitud, la distancia cenital sería negativa. Aquí, con todos estos signos, este signo de aquí de la fórmula siempre se mantiene como está, ¿vale? Y luego, si la distancia cenital es negativa, tengo que poner este menos y luego el menos de la distancia cenital. Luego, menos por menos sería más. Luego, al final, para una distancia cenital negativa, este signo se convertiría en un más. Pero si la distancia cenital es positiva, este signo, este signo de aquí en medio, se mantendría negativo, ¿vale? Y luego tendríamos otro caso, que es si la latitud y la declinación son de distinto hemisferio, la distancia cenital directamente es negativa. Bien, yo esta discusión la explico en mi libro, pero a mí me gusta más esta otra explicación que yo os voy a dar ahora, que es la siguiente. Yo esto lo puedo hacer gráficamente y no me tengo que acordar de todo todo este criterio de signos,
que al final pues está muy bien para los problemas porque no tienes que pensar, pero al final se olvida. Entonces, mm, gráficamente, esto se resolvería de la siguiente manera. Yo me dibujo un corte de la esfera celeste y represento el polo norte, el polo sur, la línea polo norte, polo sur y QQ', que lo llamamos al ecuador celeste. Entonces, dibujo la posición de mi barco en la superficie de la esfera, teniendo en cuenta el signo. Si mi latitud es sur, pues yo la dibujaré en el hemisferio sur, y si es norte, en el hemisferio norte. Bien, entonces el ángulo que forma la posición de nuestro barco y el ecuador, ya me da igual que sea celeste o terrestre, porque sabéis que la esfera celeste la esfera terrestre es concéntrica con la celeste, luego me da igual pintarlo de una manera o de otra. Eh, entonces, el ángulo que forme la posición de nuestro barco con el ecuador será la latitud, y el ángulo que formado entre el astro y el ecuador será la declinación, que como sabéis es el equivalente a la latitud en la esfera celeste, ¿vale? Entonces, uno la posición del barco con el centro de la esfera y trazo una perpendicular que será el horizonte astronómico, ¿vale? H'. El ángulo comprendido entre el horizonte astronómico y la línea que une la posición del astro con el centro de la esfera es la altura, ¿no? Nosotros cuando tomamos una altura medimos desde el astro hasta el horizonte, pues eso será la altura. Y su ángulo complementario hasta los 90 grados, por tanto, será la distancia cenital. Eso lo acabamos de ver. Con estos pasos tenemos todos los signos definidos, no tenemos que recurrir al criterio de los signos que hemos explicado anteriormente y simplemente tenemos que sumar y restar ángulos en función de lo que hayamos dibujado y ya está. No tenemos nada más que hacer, nada más que ningún punto más que hacer porque estaría ya todo hecho. Bien, pues tenemos varios casos que esto nos equivaldría al criterio de signos del que hemos hablado antes. El primero de los casos es que la declinación tenga el mismo signo, o se dice que sea de la misma especie que la latitud, y la latitud sea mayor que la declinación. ¿Vale? En este caso, bueno, aquí veis, yo pinto mi barco, pinto el astro con la declinación menor que la latitud. Aquí tengo mi latitud, que es la distancia desde el barco hasta el ecuador. Tengo la declinación, que es la distancia desde el barco hasta el ecuador, sí, desde el astro hasta el ecuador tengo la declinación. Luego la distancia desde el horizonte astronómico hasta el astro es la altura, y lo que le falta para llegar a los 90 grados es la distancia cenital. Entonces, en este caso, mi latitud, que es lo que yo estoy buscando, sería igual a la suma de los ángulos de la declinación más la distancia cenital. ¿Vale? Acordaros que el horizonte astronómico se pinta siempre perpendicular, es decir, yo tengo mi barco, el, el barco con el centro de la circunferencia, trazo una perpendicular a esta línea y
aquí tengo mi horizonte astronómico, ¿vale? Y ya lo tendría todo definido. No me hace falta ni pintarlo con la declinación, con sus grados exactos, ni la altura con los grados exactos. Esto se hace aproximadamente, ¿vale? Y de una forma gráfica y sencilla podemos ver cómo, combinando los distintos ángulos, obtenemos la latitud. Bien, vamos a ver un segundo caso, que sería que la declinación sea distinta, tenga distinta especie que la latitud. Es decir, bien puede ser que la latitud sea norte y tenga una declinación negativa, o que la latitud sea sur y tenga una declinación positiva. En este caso, hemos puesto la latitud para que nuestro barco está en el hemisferio norte y el astro tiene una declinación negativa. Bueno, pues yo hago igual que antes. Dibujo el barco aquí, la línea del barco con el centro y la perpendicular sería mi horizonte astronómico. Luego me situaría el astro con una declinación negativa, que es este ángulo de aquí, y mi latitud iría desde el ecuador hasta donde se encuentra el barco. Entonces, la altura sería la altura desde el horizonte hasta el astro, y la distancia cenital, lo que le falta para llegar a los 90, que sería todo este ángulo. Con lo cual, mi latitud, que es este ángulo de aquí, que es lo que yo estoy buscando, sería igual a la distancia cenital menos este ángulo, que es la declinación. Veis que es sencillísimo, es cogerle el tranquillo. Yo os recomiendo que todos estos casos los hagáis vosotros con un lápiz y un papel y vayáis razonando cuál es cada uno de los ángulos, porque es realmente sencillo. En cuanto lo hayáis hecho todo un par de veces, esto lo tenéis dominado. Un tercer caso, tendríamos que la declinación sea de la misma especie que la latitud y la latitud sea menor que la declinación. En este caso, evidentemente, el astro estaría por encima de nuestro barco, el barco con el centro y tengo mi horizonte astronómico, y hacemos igual que antes. La declinación es la distancia desde el ecuador hasta el astro, la latitud sería la distancia desde el ecuador hasta el barco y la distancia cenital sería, en este caso, la altura la mediría desde el otro lado del horizonte, ¿vale? Esta sería mi altura y la distancia cenital sería lo que le falta para llegar a los 90. Entonces, mi latitud sería igual a la declinación menos la distancia cenital. Otro caso distinto, tendríamos que la declinación sea de la misma especie que la latitud y la declinación sea mayor que la altura. Bueno, pues en este caso tendríamos el barco, trazo igual, una recta con el centro, la perpendicular es el horizonte astronómico, y tengo que el astro está aquí, tengo que la declinación es el ángulo entre el ecuador celeste y el astro. Luego este ángulo sería 90 menos la declinación. La distancia desde el horizonte al polo norte, por definición, es la latitud, y la distancia desde el horizonte hasta el astro es la altura. Con lo cual, mi latitud, que es este ángulo, sería igual a la altura, este ángulo, menos
90 menos la declinación. Y así calcularíamos nuestra latitud. Este caso es menos frecuente, pero también hay que estudiarlo. Bien, cuando yo voy navegando hacia la meridiana, yo tengo forma de saber en qué instante va a suceder la meridiana. Y esto lo realizo de la siguiente manera. Tomamos una primera observación de Sol aproximadamente unas 2 a 4 horas antes de la meridiana, ¿vale? Entonces, tenemos que estimar una velocidad media del barco en función de las condiciones de la mar. Y no podremos variar el rumbo hasta la meridiana. Entonces, desde el momento en el que tomamos la primera observación, ¿vale? Podemos calcular el tiempo que vamos a tardar en llegar a la meridiana. Y ese tiempo lo calculamos con este monstruito que tenemos aquí. Bueno, P es el ángulo en el polo, V es la velocidad media del barco, menos R es el rumbo, y siempre lo ponemos en el sistema circular, o sea, entre 0 y 360 grados, con un signo menos delante, y L es la latitud. Aplicamos esta fórmula, en esta fórmula este término nos va a salir 2 y pico, 3 y pico, 4 y pico, y esto nos va a salir 0,0, o sea, este término va a ser muy pequeñito, pero es necesario calcularlo porque nos va a dar la hora exacta de la meridiana, ¿vale? Entonces, eh, con esos datos tenemos que hacer, yo hago la primera observación, la trazo y luego tengo que hacer una estima desde ese punto desde esa situación estimada primera donde yo estoy, tengo que hacer una estima hasta el momento de la meridiana. Por eso no puedo variar el rumbo. ¿Vale? Entonces, aproximadamente 20 minutos antes de la hora calculada para la meridiana, tomamos el sextante y bajamos el Sol hasta el horizonte en la posición pues, el limbo inferior tocando el horizonte, como ya veremos en la lección correspondiente del sextante, ¿vale? Y esa medida del sextante la dejo tal cual está. No toquéis el sextante una vez que hayáis hecho esto. Bien. 5 minutos después de la primera observación, o sea, 15 minutos antes de la meridiana del tiempo que hemos calculado que será la meridiana, tomamos de nuevo el sextante con la medida que tenía y buscamos ese reflejo del Sol en el horizonte, ¿vale? Y nos debe de salir una figura como esta, donde el Sol se ha despegado del horizonte. ¿Eso qué quiere decir? Que el Sol sigue subiendo, ¿vale? El Sol sigue subiendo. Y ya tenemos que estar muy pendientes del sextante y tomar cada minuto, ir viendo si esta distancia entre el limbo inferior y horizonte ha disminuido o sigue aumentando. Lo ideal es que llegará un momento en que empezará a verse el Sol así, mordiendo el horizonte. Entonces, cuando ya estamos en ese momento es porque nos hemos pasado de la meridiana.
tenemos que conseguir ver el momento en el que el Sol ni sube ni baja, se queda donde está. Esa es la culminación. Y en ese momento el Sol está pasando por nuestro meridiano y ese será el momento de tomar la meridiana y hacer los cálculos que hemos explicado anteriormente. Eh, una vez que hayamos obtenido la altura instrumental, obtenemos la altura verdadera, como ya sabemos, y en el caso de que estemos, tengamos ya nuestra latitud observada, podemos corregir el rumbo para ver dónde estamos dentro de esa carretera que habíamos dibujado al principio. Y básicamente, os lo explico en un resumen, yo tomo aquí mi primera observación, ¿vale? Aquí tomo mi primera observación, entonces hago mi estima durante el tiempo que sea, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Con esa estima calculo una situación estimada prima, ¿vale? Una segunda situación de estima. Entonces, sobre esa situación de estima, traslado esta primera observación, ¿vale? Y aquí dibujaría la latitud por la altura meridiana, que es lo que yo he calculado anteriormente mediante el método gráfico con la formulita de pues la que corresponda en cada caso, ¿no? Latitud, la fórmula general es latitud igual a declinación menos distancia cenital, pero en cada caso, dependiendo de que la latitud sea mayor, que la latitud y la declinación sean, en fin, todo el criterio de signos que he explicado anteriormente y todas las distintas gráficas, dependiendo de las posiciones de barco y astro, pues la fórmula se nos derivará de una manera o de otra. Y entonces, donde se me corte esa latitud por altura meridiana que tengo aquí con mi situación, con mi recta de altura observada anteriormente, ese punto de corte será mi situación verdadera. ¿Vale? Ese es el resumen del problema de la latitud del mediodía verdadero que, bueno, cuando el capitán de yate, la asignatura de cálculo astronómico era una asignatura independiente, sí podían pedir este desarrollo completo, pero ahora han cambiado, como sabéis, toda la normativa y ahora sencillamente os pedirían un problema como este, por ejemplo, que lo he copiado y os lo he puesto aquí. Dice, 16 de junio del 2018, navegando sin novedad hacia Stromboli con cielos parcialmente nubosos y marejadilla del suroeste, a hora civil de Greenwich 12:22:14, en situación estimada 38:25 norte y 9:37 minutos este, momento de paso del Sol por el meridiano móvil del yate, es decir, nuestro meridiano superior, se toma altura meridiana del Sol, limbo inferior, hallando los siguientes datos. Altura verdadera, 74,48, declinación del Sol en el momento de la meridiana, más 23 grados 21 minutos, se procede a calcular la latitud observada por la meridiana de Sol. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pintamos nuestro corte de la esfera terrestre con su extensión de la esfera celeste. Veis que aquí el astro está situado un poco más fuera porque está en la esfera celeste. Y aquí está nuestra esfera terrestre con nuestro barco. Entonces, dibujo mi barco con una latitud de 38,25, ¿vale? Que es, bueno, es mi situación estimada. Ahora voy a calcular la de verdad.
38,25 y dibujo la declinación, que en este caso me están diciendo que es 23, luego es menor que 38, ¿vale? Y dibujo mi altura, que me dice que es de 74,48, la altura que tomo con el sextante desde el horizonte hasta el astro. Bien, pues en este caso tendríamos, bueno, podemos calcular la distancia cenital como 90 menos la altura verdadera, que ya me la dan directamente, eso me da 15 grados 12 minutos. Y aquí vemos que mi latitud observada será la declinación, que es este ángulo, más la distancia cenital, que es ese ángulo de ahí. Declinación más distancia cenital. 23,21 más 15,12. Eso me da 38 grados 33 minutos norte. Luego, la respuesta de estas cuatro que me daban se correspondería con la respuesta C. Y con esto terminamos el tema de la meridiana, que me parece un tema fundamental a la hora de cruzar el océano, ¿vale? Quiero explicarlo y lo he explicado todo porque esto nos lo explican bien en las academias y me gustaría que todo el mundo entendiera cómo se hace esto y sobre todo por qué se hace. Es un cálculo muy sencillo, es un cálculo que se hace con el Sol, con lo cual debemos de tener cuidado con los filtros del sextante, lo recuerdo una vez más, y es un cálculo rápido y que nos permite saber nuestra latitud para saber dónde estamos y si tenemos que corregir el rumbo para ir hacia nuestro destino. Bien, os espero en el siguiente vídeo donde iremos viendo más cosas. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.